Bienvenidos a la hora clave. La disputa con Guyana. El reclamo por el territorio venezolano en la zona del Esequibo, que mediante un laudo arbitral en 1899 fue adjudicado a Gran Bretaña y luego de su independencia a la Guayana, llena buena parte de la historia venezolana a lo largo de más de un siglo. Muchos son los episodios que marcan esta legítima defensa en una zona hoy convertida en un espacio que guarda importantes riquezas petrolíferas y de otros recursos naturales, y que una reciente decisión previa del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya se orienta a cambiar el curso de unas negociaciones convenidas en común acuerdo, por supuesto, entre las partes, que deberían estar guiadas por el diálogo y las conveniencias mutuas. Hoy, de nuevo, el tema de la Guyana cobra extraordinaria importancia. Sobre ello hablaremos con un destacado invitado después de la pausa. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gerson Rebanales. Gerson Rebanales, embajador de carrera, PhD en Relaciones Internacionales, con una amplísima experiencia en el servicio exterior venezolano. Y además de eso, conoce directamente el tema de Guyana porque le tocó también cumplir tareas diplomáticas en ese país. Bienvenido, Gerson. Gracias, Manuel Felipe. Bueno, conversábamos que el tema de Guyana, el tema del Esequibo, ha sido como la constante de nuestra historia, ¿no? A lo largo, pues, de más, casi 2 siglos, ¿no? Y que, bueno, ahora pareciera que ha tomado un nuevo giro, un nuevo rumbo, más allá de la vieja disputa, pues, territorial en las instancias de las Naciones Unidas y todas estas cosas que se hicieron después del acuerdo de 1966, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que estamos, como dice el programa, en la hora clave, el momento clave de decidir una reclamación legítima, porque ese territorio nos fue despojado, y no como algunos personeros han dicho de que era un requerimiento del imperialismo, o de esas, fue un reclamo que hizo el Libertador en 1822. A través de su ministro consejero en Washington, le pidió a la corona inglesa en aquel momento que retirara a sus colonos que estaban penetrando al este del Esequibo y se retiraran, y sino que se sometieran a las leyes de la República. De ahí comienza este viacrucis que hemos tenido, donde quizás hemos sido siempre los débiles políticos, diplomáticos, inclusive militares, jurídico en esta reclamación. Siempre hemos estado en una posición muy débil en lo que significa la reclamación. Si bien en 1899, cuando sale ese laudo nulo e írrito de una componenda del laudo arbitral de París de 1899, donde Federico de Martens, el juez principal, el juez presidente de ese tribunal, monta una componenda con el gobierno, con los jueces ingleses, para despojarnos de esos 159.542 kilómetros cuadrados, donde pretendían inclusive a través de un cartógrafo o geógrafo, como se puede llamar, Shabrook, de llegar inclusive hasta las bocas del Orinoco, si los jueces americanos no accedían a la fórmula que presentaban ellos de solución. Eso fue un chantaje. Eso fue una corrupción. Y ahí es donde viene, yo creo que donde se basa nuestro reclamo, de que ese laudo arbitral fue nulo e írrito. El gran problema que nosotros hemos tenido, y ahí quizás, a mí no me gusta hacer exámenes forenses después que han sucedido las cosas. Ya, lo sucedido está. Pero siempre se dijo que el laudo era nulo e írrito. Pero a la hora de la verdad yo no he escuchado a ningún documento oficial que manifieste esa nulidad y la forma, porque es írrito. Y está perfectamente descrito en el Tratado de Viena del 69,
las condiciones para que un instrumento internacional sea nulo e irrito. Y ahí incurrieron elementos como el dolo, a través de las líneas que traza este geógrafo, cartógrafo ruso, Shobruk. Está la coacción sobre los jueces americanos que realizó el señor de Martens, y eso está en el Departamento de Estado, está en los libros del Departamento americano, donde la presión que hacen este señor. Hay una coacción sobre los jueces, hay la conspiración. Entonces hay una serie de elementos que yo lamentablemente no sé por qué causa durante todo este tiempo. Y quizás ahí viene una de las partes beneficiosas de esta decisión, de este fallo que tuvo la Corte el 18 de diciembre, donde va a revisar la validez del laudo. Ahora, quienes ejercen hoy el poder político, y hay que tener en cuenta que el señor Maduro estuvo 7 años de ministro de Relaciones Exteriores, y tiene 4 o 5 años encargado de la presidencia. No, ya 6 meses, 6 años. 6 años, 6, 7, son 13 años que ha estado al frente de la política exterior. Tiene una gran responsabilidad en lo que esto suceda. Nunca un canciller llegó a durar 7 años y ninguna persona ha tenido ese tiempo en lo que significa, vamos a decir, la gerencia de las relaciones internacionales. Entonces estamos, como se llama el programa, en una hora clave, que es un problema de índole nacional. Ahora, eso cambió después del planteamiento que hizo Venezuela, Falcón Briceño, canciller en aquel momento en las Naciones Unidas, y del tema estrictamente jurídico, digamos, la reclamación pues, territorial ante las instancias judiciales, se pasó a una reclamación, si se quiere, política, ¿no? Que fue lo que la reunión famosa de 1966, que a los meses, por cierto, ya logra su independencia, ¿no? Guyana, Inglaterra. Sí, mira. Y de ahí en adelante todo se hizo a nivel, incluso la última gestión ordenada por el secretario general de las Naciones Unidas, del buen oficiante, ¿no? Es decir, pareciera que la reclamación estrictamente jurídica pasó a otra esfera, porque en las Naciones Unidas se consideró, como lo planteó Falcón Briceño, partiendo del testimonio de uno de los miembros del tribunal en el laudo, de que, bueno, había sido un manejo verdaderamente fraudulento, ¿no? Pero ahora parece que vamos a regresar de nuevo a las instancias con esta apelación de Guyana ante la Corte Internacional de La Haya. Pareciera que fuéramos otra vez al ámbito estrictamente judicial, jurídico, y ahí pareciera que no todas las cosas están claras a favor de Venezuela. Mira, yo tengo mi propia opinión al respecto y creo que esa decisión de ese lado, primero que cuando se hace la denuncia, primero la hace Sosa, creo que es Sosa, sí, Sosa, en el año 62, donde hace esa primera denuncia en las Naciones Unidas de que el laudo es nulo e irrito, se quedó ahí en ese momento. Después, cuando hacemos el Acuerdo de Ginebra, y se firma el Acuerdo de Ginebra, donde Venezuela actúa de muy buena fe, porque Venezuela permite que Guyana, que es todavía una colonia, todavía no se ha independizado, firme el Acuerdo de Ginebra. En cambio, a petición de los ingleses. En cambio, los ingleses, cuando se hace el laudo de 1899, se niega que Venezuela se represente en ese tribunal arbitral y por la razón por la cual entran los jueces españoles, americanos. Pero la cuestión es que Venezuela se quedó en ese momento en una simple denuncia y era bastante inocente y naif pensar que porque Venezuela declarara que ese laudo era nulo e irrito, Guyana lo iba a aceptar. Pocos meses antes de su independencia, aceptar que sí que era nulo e irrito. Había que nombrar a alguien, yo no digo que hubiera sido la Corte Internacional de Justicia, pero había que buscar alguien de la comunidad internacional que le diera la bendición, que certificara que ciertamente ese laudo era nulo e irrito por la serie de vicios que tiene. Entonces, cuando el fallo de diciembre pasado, la Corte dice que va a revisar el laudo de Parígen, bueno, yo creo que bienvenido y tenemos suficientes documentos históricos en el Departamento de Estado, en el Foreign Office, en el Archivo de Indias, para verdaderamente defender. Ahora, Venezuela tiene que armar su estrategia. Ahora, lo que pasa es que aquí ya no solo se trata del representante de Inglaterra y posteriormente de los gobiernos de Guyana, sino que ya en Guyana, y en este caso la reclamación, operan otros intereses. Totalmente. Hay intereses económicos muy poderosos,
Hay incluso un señalamiento que señala a la poderosísima empresa ExxonMobil, de estar detrás de esto porque tiene unas concesiones importantes en territorio de Guyana, allí en la frontera, en la franja, que tiene que ver que pertenece a Venezuela, y se dice que ahora, más que las razones jurídicas, entran a jugar los intereses económicos, porque Guyana vive, en contrario a lo que ocurre en Venezuela, una situación económica para ellos muy boyante. Incluso las cifras dicen que es el país de América Latina, guardando sus dimensiones, pues, con mayores cifras, ¿no?, de crecimiento económico en el 2020, justamente en plena pandemia. Y mientras que Venezuela, como sabemos, vive pues una situación de crisis en todos los órdenes. Sí, esa situación de debilidad, como te decía, debilidad jurídica, política, en esta reclamación donde evidentemente, y no es que se dice, el propio encargado de negocios de Guyana manifestó de que la Exxon estaba financiando los bufetes de abogados que están defendiendo hoy en día a Guyana, porque Guyana además en esa estrategia tiene una tradición histórica entre sus funcionarios que están al frente de esta reclamación. En cambio, lamentablemente, nuestros funcionarios ya se han retirado de la Cancillería, de su ejercicio profesional, y nos encontramos eso que podemos llamar la memoria histórica o el disco duro, ha desaparecido plenamente dentro de nuestra Cancillería, lamentablemente. Ahora, Gerson, usted estuvo en Guyana como funcionario diplomático, incluso tiene un libro, ¿no?, que se refiere Sí, a esta experiencia. yo inicié mi carrera diplomática en la época de Burhan, incluso estuve durante los funerales de Burhan en ese momento, y ahora cuando me involucré nuevamente en este tema, en un tiempo antes de la propia pandemia escribí un libro que está publicado en España, aparece en Amazon, valga la cuña. Por favor, en este momento tiene mucho interés en la lectura de todo eso. Que es la Venezuela jurídica, política, Venezuela la débil jurídica y política en la reclamación de Guyana. Porque el Acuerdo de Ginebra, en su artículo 33, tiene 3 elementos, que son una solución por la vía diplomática, que fueron todos estos la mediación que tuvimos, tiene la mediación, la vía diplomática, tiene la política que se puede alcanzar, pero que lamentablemente aquí hubo un embajador guyanés que por la vía política más bien le pidió al presidente Chávez que en nombre del socialismo se retirara la reclamación. Y la vía jurídica que Venezuela descartó desde un principio, porque como dice el preámbulo del Acuerdo de Ginebra, una solución práctica y satisfactoria se alcanza por la vía política o la vía diplomática, pero no por la vía judicial, donde ese laudo además, el laudo se fue pronunciado 12 votos a favor de la decisión que tomaron, en cuanto a revisar el laudo y definir al final el litigio. Pero hubo 4 magistrados que se abstuvieron, hicieron un voto negativo y 2 presentaron una reserva. En todas ellas se nota primero dos elementos, que la Corte, y voy a utilizar un término que no existe, que se autosuicidó cuando violó su propio estatuto, porque el propio estatuto establece una manifestación propia del Estado para acceder a la jurisdicción, y eso no existe en ningún momento. Eso fue una interpretación que hicieron los magistrados. Y el otro elemento que tiene fue quizás la ausencia de Venezuela, que en base a su tesis histórica de no reconocimiento de la jurisdicción, no se presentó. Ahora, ya tenemos que terminar, pero hay una pregunta que se hace la gente, es lógico, ¿no?, con este nuevo giro que parece tomar el reclamo. ¿Qué va a ocurrir? Porque muchos dicen que incluso si esto cobra fuerza, ya recientemente el gobierno venezolano decidió instalar allí un territorio, ¿no?, en la zona de reclamación, en la fachada atlántica. Bueno, esto puede derivar también hasta una situación prebélica, ¿no? Yo sinceramente no creo en esa situación prebélica que se pueda hacer. Guyana contará con una asistencia militar, naval de los Estados Unidos. No creo que aquí nuestras Fuerzas Armadas vayan a procurar un malvinazo. Lamentablemente, en mi opinión, yo creo que nos guste o no nos guste, esa es una decisión de un tribunal internacional. Aunque no compartamos la decisión, habría que ir a gastar el último cartucho en una defensa dentro de un marco legal y jurídico que es asistir. Tenemos los argumentos,
tenemos las pruebas históricas. Bueno, vamos todos como un solo país a la defensa de esa reclamación, porque si no, se perderá definitivamente si hay una decisión adversa de la Corte. El Estado tiene una gran responsabilidad y tiene que trazar su propia estrategia al respecto, y ahí todos los venezolanos tenemos que respaldarlo. De lo contrario, así como Miranda se perdió la Primera República, en este periodo se perderá el Esequibo. Bueno, muchas gracias por interesantes reflexiones. Vamos al corte, ya regresamos. Sobre el tema del Esequibo, ahora tenemos una opinión también muy valiosa, muy importante. Es la opinión de Víctor Rodríguez Cedeño, ex embajador de Venezuela ante las oficinas de las Naciones Unidas en Ginebra. Para ser muy resumido, tengo que decir en primer lugar que la cuestión que se está planteando, la cuestión de la reclamación territorial, es una cuestión de Estado. No es un tema político, no es un tema de un gobierno, de un partido político, de un grupo o de cualquier grupo organizado de cualquier naturaleza. Es un problema de los venezolanos y por lo tanto todas las posiciones que se tomen alrededor del tema deben ser adoptadas por consenso nacional en el que participen todos los sectores del país. En segundo lugar, estamos en un proceso ante la Corte Internacional de Justicia, hay una decisión, esa decisión es vinculante indudablemente, es una decisión en donde se establece la jurisdicción del tribunal, por lo tanto nosotros tenemos que pasar ahora a considerar el fondo de la cuestión. Venezuela no compareció, como se sabe, en la primera fase del proceso, ahora tendrá que necesaria obligatoriamente que participar en esta segunda fase para defender los intereses de la República. Se va a tratar ahora en esta fase la nulidad del lado arbitral, la validez como la plantea Guyana y la nulidad que hemos considerado nosotros desde siempre y más desde 1966 cuando se suscribió el Acuerdo de Ginebra, que lo consideramos nulo e irrito. Venezuela tendrá ahora que participar activamente en el proceso, tendrá que organizarse, tendrá que nombrar un agente que prepare el equipo para estudiar las causales de nulidad y sobre todo la titularidad también que es necesario para demostrar que el territorio Esequibo fue un despojo de las colonias de entonces, de las potencias coloniales de entonces, de finales del siglo antepasado. En segundo lugar, Venezuela tendrá que designar un juez ad hoc, como lo hizo Guyana, que no tiene un miembro de su juez de su nacionalidad, por lo tanto tiene el derecho de designarlo para balancear, equilibrar el proceso. Tendrá que estudiar con mucha seriedad todas las posiciones y para ello habrá que crear un grupo nacional con asesores internacionales, como se procede normalmente en estos casos ante la Corte, de manera de poder enfrentar los retos que nos plantea un proceso de esta naturaleza, de esta envergadura, un proceso tan complejo como este que vamos a enfrentar en la Corte Internacional de Justicia, en el que se está jugando el territorio nacional. No quiere decir que en el proceso, que va a durar 6 meses, va a durar un año, depende del ritmo que las mismas partes le pongan, que esto no excluye que en algún momento, como en cualquier proceso judicial nacional o internacional, las partes, es decir, Venezuela y Guyana, se acerquen y logren un acuerdo extrajudicial sobre la delimitación en ese sector o al este de Venezuela, al oeste de Guyana. Nada lo excluye, la Corte incluso ha tenido práctica, podemos ver la práctica de la Corte al respecto, de manera que no es imposible que mientras el proceso avanza, las partes se puedan poner de acuerdo para lograr un acuerdo sobre la delimitación territorial al este de Venezuela. Muchísimas gracias. Bueno, lo cierto es que más allá de lo que pueda ocurrir con una decisión que se espera de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que todo indica hasta ahora que podría ser favorable a la pretensión de Guyana, el Esequibo es legítimamente territorio venezolano, que debe ser defendido con la mayor energía por todas las instancias del país y por todos los venezolanos, más allá de las diferencias políticas y partidistas. Todos en defensa del territorio venezolano del Esequibo. Esa es la clave.